Buenas noches, apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas de todo el mundo. Queremos en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, estudiar un tema de la Biblia cuyo título es Remedios para el temor. Y vamos a leer en el libro de San Mateo, en el capítulo 14 y los versículos 22 al 31. Vamos a orar. Querido Dios, pedimos tu dirección en esta hora al estudiar tu palabra, que ella pueda ser un aliciente para nuestras vidas, que nos ayude a encontrar el camino que nos conduce hacia ti, el camino de la felicidad, el camino de la tranquilidad, el camino del gozo en medio de la adversidad y los problemas cotidianos. Cuídanos y guíanos en este momento al estudiar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante estudiar en esta hora la palabra de Dios. Nuestro mundo está lleno de temor y de ansiedad. Hoy más que nunca hay temor, hay ansiedad por todas partes, en el hogar, en el trabajo, en la calle. Hay temor, hay ansiedad, hay preocupación. Y la pregunta es, ¿cuál es el remedio para el temor? Si nosotros leemos el versículo 24 del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, capítulo 14 y el versículo 24. La palabra del Señor nos dice: la barca estaba ya en medio del mar, azotada por las ondas, porque el viento era contrario. Los discípulos, seguidores de Jesús, que caminaban con Jesús, también tuvieron miedo. Y tuvieron miedo porque azotaban las olas aquel barco donde ellos viajaban. Dieron voces, y las voces que dieron en medio del mar bravío eran voces de miedo. Dieron voces de miedo, y el versículo 27 dice: pero enseguida Jesús le dijo: ánimo, yo soy, no temáis. Pedro, en el versículo 18, trató de chantajear a Jesús y le dijo, entonces respondiendo Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Primeramente, estaban llenos de temor. Ahora, Pedro, cuando Jesús le dice, no teman, no tengan miedo, no se preocupen, yo soy. Entonces Pedro trató de chantajear la condición orgullosa, astuta, fue
fuertes vientos te rodean. Pedro en el versículo 30 quitó la mirada de Jesús. Y cuando Pedro en el versículo 30 que quita la mirada de Jesús, las olas de las pruebas lo azotaron. Y las pruebas de las olas te azotan a ti y a mí muchas veces. ¿A qué le tienes temor? ¿A qué le temes? ¿Cuál es la preocupación? Muchos le temen a perder el trabajo. Otros temen a perder a la esposa o a perder el esposo. Otros temen llegar a la ancianidad. Otros temen perder lo que tienen, el futuro de tus hijos. Y cada quien tiene un temor de algo o de alguien. En el libro de Proverbios, en el capítulo 29 y el versículo 25, el apóstol o el sabio Salomón nos dice algo importante. Temer a los hombres es un lazo, pero el que confía en el Señor está seguro. A veces tenemos temor de los hombres, pero cuando confiamos en el Señor, nuestro miedo desaparece. Hay miedo espiritual. Por ejemplo, el miedo espiritual es: ¿estaré preparado cuando Jesús venga? ¿Seré o no seré salvo cuando Jesús venga? En la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y el versículo 10, observamos lo que menciona la palabra. Y Adán respondió: oí tu voz andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán en Génesis 3:10, el primer hombre en este planeta en tener miedo espiritual fue Adán. El Señor Jesús dice a través de Juan que el amor echa fuera el temor del corazón en San Juan 4:18. El amor de Jesús nos dará seguridad. El amor de Jesús nos dará confianza. El amor de Jesús nos dará protección. El Señor Jesús dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. No estás solo. Jesús peleará tu pelea. Jesús estará a tu lado. Eso es lo que nos menciona vez tras vez la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos el libro de Deuteronomio, el capítulo 31 y el versículo 6,
Deuteronomio capítulo 31 y el versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni le tengáis miedo, porque el Señor vuestro Dios va con vosotros, no os dejará ni os desamparará. El temor de mucha gente se debe a que no creen que el Señor va con ellos, que no creen que el Señor los librará de ese problema que tienen, que el Señor los socorrerá de ese problema, de esa enfermedad, de esa deuda, de ese problema de salud, de ese problema con el esposo, con la esposa, de ese problema que tiene con los hijos. No creen y están llenos de ansiedad y llenos de temor. Jesús quitará tus temores. Jesús quitará tu dolor. Jesús quitará tu angustia. Jesús quitará tu ansiedad. Por lo tanto, mis hermanos, Jesús extiende su mano y te invita, o Jesús te llama, como menciona el Evangelio según San Lucas en el capítulo 12 y el versículo 32. El doctor Lucas mencionó en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 32. No temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha parecido o le ha placido daros el reino. El Señor nos dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, le ha parecido bien daros el reino. Igualmente como Lucas escribió, también el salmista, experto en la fe y en la confianza en Dios, en el Salmo 34:4, dice lo siguiente: buscad al Señor y busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. El mundo está lleno de temor porque no buscan al Señor, porque no claman al Señor. Cuando tú clamas al Señor, aunque ruja el mar en derredor, siempre seguiremos confiando. Confiaremos en Dios porque Él todo lo tiene bajo su control. Todo está bajo su timón. En el libro de Salmos 55 y el versículo 22 nos dice, Salmos
55:22, echad sobre el Señor tu carga, y Él te sostendrá. Jamás dejará caído al justo. Debemos acudir con todos nuestros problemas, con todas nuestras luchas, con todas nuestras dificultades, con todo lo que tenemos. Sin temor debemos acudir a Él, porque Él dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, fatigados, llenos de problemas, de lucha, de dificultades, que yo os haré descansar. ¿Quién dice eso? Lo dice el Señor Jesús. Simplemente tenemos que ir donde Jesús. Echa sobre Él tu carga, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él se acuerda de que somos polvo. Nosotros debemos echar vuestra carga delante del Señor. A veces nosotros seguimos cargando esa pesada, enorme carga. Vamos a la cruz, le contamos el problema que tenemos a Jesús y luego nos vamos y agarramos el problema nuevamente y seguimos luchando con ese problema. Vamos donde Jesús y llevémosles vuestras cargas, porque el Señor tiene cuidado de vosotros. No debemos tener temor de nada, mientras Dios sea nuestro auxiliador. Él nos dice, no temas, mientras Jesús sea nuestro Salvador. No temas, yo soy, cobrad ánimo. Y hermanos, hoy se necesita ese tipo de personas que puedan confiar plenamente en el Señor. Se necesita ese tipo de hombres y mujeres que en medio del problema, de las luchas, de las dificultades, aún con el agua en el cuello, siguen confiando y clamando a aquel que es todopoderoso. Debemos mirar a Jesús. Cuando quitamos la mirada de Jesús, entonces, mis hermanos, nos hundimos en el mar de los problemas, en el mar de la ansiedad, en el mar de la dificultad, en el mar de la enfermedad. Y cuando miramos, decía Winston Churchill, cuando miramos de frente al sol, las sombras caerán hacia atrás. El apóstol Pedro dice, traed todas vuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de vosotros. Llevémosle a el Señor las ansiedades, llevémosle a Él los problemas. Y cuando llevamos a Él con problemas, debemos dejar esos problemas allí en la cruz del Calvario. Allí en la cruz del Calvario hay solución para cada problema que enfrenta el ser humano. Y yo creo firmemente en las promesas que Dios ha dejado. Más de 4,000 promesas existen en la Biblia y son
para el hombre, para la mujer fiel. Yo le pido a Dios que me ayude a ser fiel y que esas promesas que Él tiene sean para mí. Y todo lo que hemos estudiado en esta noche prácticamente son promesas para el hombre fiel, para el hombre que confía, para el hombre que espera, para el hombre que le cree a Dios, que cree en la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos siempre tener la mirada puesta en Jesús, el cual es el consumador de nuestra fe, quien por el gozo cumplido menospreció la cruz y fue fiel hasta su muerte y muerte de cruz. No le interesó nada lo más bajo, llegó hasta el estiércol por salvarte a ti y a mí. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo te he puesto nombre. Mío eres tú, dice el Señor. De manera, mis hermanos, que debemos tener ánimo, porque Jesús nos dice, yo soy, no temáis. No estamos solos en esta lucha y en este mundo. Jesús peleará tu pelea y peleará mi pelea. Jesús estará de tu lado y estará de mi lado. Jesús quitará tus temores y quitará mis temores. Jesús extiende su mano poderosa y te invita y te llama, no temáis, manada pequeña, porque al Padre le os ha complacido daros el reino. Él nos llama a todos, independientemente de nuestros problemas. Él nos llama, nos invita a que aprendamos a creer y a confiar en Él. Él tiene cuidado de vosotros. Y mis hermanos, qué bueno es esas promesas de la Biblia, esas promesas maravillosas que aparecen allí en el Salmo 55:22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. Jamás dejará caído al justo. Ese es el Dios en quien yo confío. Ese es el Jesús quien murió por mí en la cruz del Calvario. Ese es el Espíritu Santo, el cual me dice, no temas. Ese es el cielo interesado en mi problema, aunque como que si yo fuese el único alma que existiese en este mundo. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo te puse nombre. Tú eres mío, dice el Señor. Y mientras yo sea del Señor, no debo temer. Algunas veces, como humanos tememos, pero el Señor Jesús en esta noche nos invita, no temas. No tienes por qué temer, porque yo estoy al control. Para mí no hay nada imposible. Levanto los muertos de 4 días, levanto a un paralítico de 38 años, levanto a un ciego y lo pongo a mirar, al ciego Bartimeo, levanto a la hija de Jairo que está muerta, resucito al tercer día y conmigo levanto y llamo a aquellos que murieron creyendo en mí,
Para mí no hay nada imposible. Por lo tanto, yo te invito en esta mañana o en esta tarde o en esta noche que aprendamos dónde está el remedio para el temor, y el remedio para el temor está en Cristo Jesús. ¿Quieres tú encontrar ese remedio? Ven a Jesús esta noche y Él te dará paz, consuelo y esperanza para la depresión, para el estrés, para la ansiedad. En Cristo encontramos la solución. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu benevolencia, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por entregar a tu Hijo Jesús para que muriese en nuestro lugar. Y te damos gracias porque en esta noche nos dice, no temas, cobrad ánimo, yo soy el que soy. Yo soy el que delante de mí las olas y el viento se calman y enmudecen. Yo soy el que controlo este mundo, que controlo las galaxias, que controlo el universo, que controlo todo, arriba en los cielos y aquí abajo en la tierra. Por lo tanto, querido Dios, en esta noche nos ponemos bajo tu cuidado y tu protección, con la seguridad que confiando en ti no tendremos temor absolutamente de nada, del trabajo, no tendremos temor en el aspecto espiritual, no tendremos temor de que la esposa nos deja, de que el esposo nos deje, de que los hijos se vayan. Nada tendremos temor porque tú eres nuestro Dios. Aunque padre y madre me abandonasen, Jehová con gusto me recogerá. Ayúdame, querido Dios, a tener fe y confianza en tu palabra, que no estamos solos, que no dejarás para siempre caído al justo, que tú nos comprendes y que tú nos amas y que tú nos aceptas tal cual y como somos, y que cada día vas realizando esa obra de santificación, de transformación, hasta llegar al día cuando tú digas, he terminado la obra que empecé, porque tú terminarás en cada uno la obra que has empezado. Y el resultado, Señor, será vivir contigo por toda la eternidad. Pedimos en esta hora que todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan en los 5 continentes también puedan gozar de esta bendita esperanza y creer en tu palabra y puedan encontrar alegría, felicidad y también sobre todo el perdón y la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.